Bueno, pues buenas noches. Qué hermoso es cuando este tipo de recibimiento verdaderamente es como cuando tengo la oportunidad de compartir aquí. Verdaderamente siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, estoy en mi casa. Y verdaderamente sentir ese cobijo y ese abrazo, yo solamente sé que viene de parte de Dios, porque ahora podemos producir cosas buenas y poder dar amor, porque ahora Dios vive en nosotros. Entonces es el que nos ha dado la facultad y la capacidad para poder amar. Amén. Bueno, ¿quién se siente gozoso este día? Verdaderamente la presencia del Señor está en este lugar, se enseñorea el Espíritu Santo en este lugar. Y el Espíritu Santo tiene un solo propósito, que es redarguir en los corazones de cada uno de nosotros la palabra que se va a compartir, y no por quien la expone, sino para eso fue creada la palabra, para que nosotros podamos recibir el consuelo, es decir, recibir la exhortación, recibir la edificación. Y pues todos venimos por una porción. Todas las mañanas cuando nos levantamos y buscamos la presencia del Señor, yo sé que cada uno de nosotros hizo nuestra petición al Señor, porque esas bendiciones, esas promesas se conquistaron en la cruz. Y cuando nosotros oramos en la mañana, le pedimos al Señor, al Dios Todopoderoso, que nos ama, porque sabemos que nos ama, que nos bendiga. Y en esa confianza nosotros caminamos durante el día, sabiendo que la bendición del cielo, los ángeles poderosos del Señor que acampan alrededor de nosotros, nos acompañan en todo momento. Y pues ya viene por añadidura la armadura que dice Efesios que nos debemos de poner. Y verdaderamente eso es lo que nos protege, la gracia y la misericordia del Señor. Amén. ¿Sabes que Dios ponía en mi corazón una palabra cuando nuestro pastor Pepe me dijo que si podía venir a compartir? Yo estaba orando al Señor de que podía compartir esta noche, y yo recuerdo una cosa que nuestro pastor don Pepe dijo el día de ayer en el culto del miércoles. Y cuando él subió a cerrar, él decía: es que hay mucha gente que tiene 15, 20 años en el evangelio y sigue con los mismos problemas. Y verdaderamente eso me puso a pensar, y vino una idea y un pensamiento a mi corazón. ¿Por qué tenemos los mismos problemas? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Será porque Dios no quiere que avancemos? ¿Será porque Dios no quiere que prospere? ¿Será porque Dios no me quiere bendecir? La palabra de Génesis, Apocalipsis está llena de bendiciones. Entonces, ¿por qué no vivo esas bendiciones para mi vida? Ayer compartía en el culto de Laredo, Texas, una mujer de Dios que ojalá y un día tenga la oportunidad de venir para acá. Cuando le escuchen compartir, nos trae a la memoria a Angelita González, ¿verdad, pastor? Angelita González, muchos tuvimos la bendición de conocerla, es una sierva del Señor que ya partió con el Señor. Y esta sierva de Dios, cuando estaba compartiendo el día de ayer, se le dificultaba leer, pero me gustó mucho algo que dijo. Yo sé, pidió disculpas a la congregación, pero ella no se sentía ni poca cosa, ni ofendida, ni se sentía menos, porque ella sabía que estaba dando la palabra de Dios y que Dios estaba gozándolo con lo que ella estaba haciendo. Y tenía un poder y una autoridad para poder compartir. Y ella verdaderamente estaba dando vida cada vez que compartía. Y ella daba un testimonio vivo de lo que ha hecho Dios en su vida. A lo mejor no compartió mucha palabra o una enseñanza muy estructurada, pero lo que compartió fue vida. Y pudimos ver en el tiempo que tiene la congregación cómo Dios la ha ido prosperando, cómo Dios la ha ido llevando. Y esa prosperidad, todo el pueblo de Dios la tenemos que anhelar. Hay un discipulado que estamos llevando, y una de las lecciones que a mí me impactó mucho fue que uno de los sueños de Dios y un anhelo en el corazón de Dios, porque estamos viendo la creación, es que Dios quería tener una familia. Ese era, en la paternidad de lo que es Dios, Él anhelaba y soñaba y quería tener una familia. Por eso hizo el Edén, hizo todo perfecto, y parte de ese Edén puso la creación perfecta hecha a su imagen y semejanza, que fue el hombre, para que pudiera vivir en todo lo que Él había soñado, porque Él quería una familia. Ahora, me tocó hace poco ministrar a unos jóvenes y me decían que ellos ya no tenían la intención de casarse. Ese es un pensamiento que ha brotado en el corazón de los jóvenes, tanto inconversos como cristianos, que ya no quieren casarse, porque la responsabilidad que implica casarse y tener hijos no la quieren afrontar. Entonces, verdaderamente, yo le decía a esta persona: no declares que no quieres tener hijos, porque dentro del plan perfecto de Dios es la familia, porque realmente Cristo murió
por nosotros para tener una vida nueva, y dentro de su plan y de su sueño de Dios es que tengamos una vida perfecta aquí en la tierra, aunque estemos de paso. Y nosotros podemos tener esa bendición y esa prosperidad en la tierra. A veces estamos esperando morirnos y ir al cielo para poder gozar esas bendiciones. Y la misma palabra dice que ya estamos viviendo tú y yo la vida eterna aquí en la tierra. Y la misma palabra de Dios dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, ¿por qué no avanzo? Hay muchas circunstancias en nuestro camino que no nos permiten avanzar. Una prosperidad es algo bueno. Cuando tú escuchas la palabra prosperidad, el común denominador de la gente cuando escucha esa palabra es bienestar económico. Siempre que yo escucho prosperidad se me viene a la mente riquezas materiales, posesiones económicas. Inclusive cuando escuchamos el término, esa persona es muy próspera, lo primero que se nos viene a la mente, a lo mejor nada más a mí, pero no sé si ustedes también, siempre viene de parte de la mano del dinero. Y muchas veces tú y yo anhelamos y añoramos la prosperidad y decimos: Señor, ¿por qué no me prosperas, Señor? Y dentro de ese sueño estamos anhelando, vuelvo a insistir en eso que es la prosperidad económica. Y la palabra de Dios dice en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, que es un escrito que le está mandando Pablo a un conocido que se llama Gallo, pero es una palabra misma de Dios que dice: yo quiero que prosperes en todo, así conforme prospera ¿qué? Tu alma. Entonces a veces decimos: Señor, ¿por qué no estoy prosperando, Señor? Y yo considero que la respuesta está muy simple, guiada e interpretada por el Espíritu Santo. Hija, hijo, ¿está prosperando tu alma? Porque hay veces que lo que dice Mateo 6:33 lo invertimos. Queremos primero las añadiduras y después buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Ustedes creen que Dios quiere que tengamos una vida nosotros bendecida en la tierra? Sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero la misma palabra de Dios dice que tú y yo somos embajadores en cadena en la tierra. Y el propósito o el papel de un embajador es representar. Lo que hace un embajador en otro país es el representante de un país en otro país. Y si ese embajador se equivoca, no habla mal solamente de su propia persona, está hablando mal del país que está representando. Y cada uno de nosotros, hechos embajadores, estamos representando al Rey de Reyes y Señores y Señores. Y así como el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto, que el pueblo que no conocía de Dios fuera de ese territorio, ellos se daban cuenta que venía un pueblo que había sido sacado de Egipto, que una nube los acompañaba de día y un cerco de fuego los acompañaba de noche. Y ellos mismos están, mira lo que, y ya les dieron comida, ya pasó esto, ya pasó lo otro. El mismo pueblo se daba cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel que venía atravesando el desierto. Eso pasa contigo y conmigo. El pueblo que no conoce de Dios está al pendiente de lo que nos pasa, está al pendiente de cómo prosperamos, está al pendiente de todo lo que nos acontece. Y cuando nosotros realmente como embajadores representamos dignamente a Jesucristo, hablamos bien de Él. Una vez compartía nuestro pastor que a él le dolía mucho cuando un mal testimonio se suscitaba, porque no se habla mal de una sola persona, se hace mentiroso el evangelio, porque representamos al Señor. Entonces hay veces que nosotros nos vamos por lo que vemos, y Dios quiere que su pueblo sea próspero. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era próspero. Eran ricos en ganado, en tierras, tenían sabiduría, tenían servidumbre, tenían gente que los atendía, porque eso representaban, era la provisión que les daba el Señor. Entonces nosotros tenemos que meditar y preguntar: ¿por qué no estoy prosperando? ¿Qué me está pasando? ¿Saben que la primera característica en la que yo no voy a prosperar es porque nos olvidamos de Dios? Qué fácil es olvidarnos de Dios. Sabemos, cada uno de nosotros tenemos un testimonio distinto. Unos a lo mejor a la primera vez que les hablaron de Jesucristo aceptaron al Señor como su Señor y Salvador. A lo mejor a otros les hablaron 1, 2, 3 veces. A lo mejor a otras personas tuvimos que tocar fondo. Tuvimos que sentir el agua hasta el cuello para voltear nuestra mirada al cielo y poder clamar. ¿Y cuántas veces nos habían estado hablando? Pero el Señor tuvo que cerrar el círculo
Porque realmente para el Señor es más importante el propósito que el sufrimiento. Y el propósito de Dios es que ninguno de los suyos se pierda. Ese es el propósito. Nosotros, siendo padres en lo humano, si tenemos un hijo, siempre dicen los hijos que las mamás preferimos más a uno que otros. Y ese es un sentimiento generalizado de los hijos. Siempre dicen, es que el mayor es tu preferido, el chiquito es tu preferido. Y nosotras las mamás decimos que no, que todos los hijos para nosotros los queremos y los amamos por igual. Pero siempre el corazón de una madre se inclina mucho, no por llamarlo el más problemático, sino por el que a lo mejor se le dificulta más encauzarse. Y nuestro instinto de madres sobreprotectoras a veces no los dejamos avanzar. En el mismo sentido, Dios, no es que Dios haga excepción de personas, pero Él conoce la debilidad de cada uno de sus hijos. Él conoce el tiempo que cada uno de sus hijos se va a tardar para poder llegar al conocimiento de la verdad. Pero Dios no tira la toalla. Dios no dice, ¿sabes qué? He decidido que ya no voy a luchar por ti. Hubo 2 ocasiones donde Dios decidió exterminar la humanidad. En la época de Noé, que fue lo del diluvio, y cuando estaba Moisés. Pero Moisés oró, intercedió y abogó por el pueblo que estaba para que Dios no lo exterminara. Fue cuando dijo, este pueblo duro de cervices. Hay veces que nosotros somos duros de cabeza. Dice el ser humano que nadie le escarmienta en cabeza ajena. Inclusive muchas veces uno como joven y como adulto dice, es que tengo que vivirlo para entenderlo. Y Dios para eso ha dejado la enseñanza, ha dejado la escritura, ha dejado la guianza de su Santo Espíritu, porque Dios no quiere que nosotros nos equivoquemos. Dentro de su plan perfecto, como te compartí al principio, era que nosotros viviéramos en un lugar maravilloso, creado con cosas hermosas, donde iba a poner lo más hermoso de su creación, que somos tú y yo hechos de su imagen y semejanza. Entonces, qué fácil es olvidarse de Dios. Cada uno de nosotros llegó al conocimiento de la verdad, pero cuando estamos en una prosperidad económica o todo está yendo bien, es muy fácil que nosotros nos olvidemos del Señor. Yo te quiero leer una reflexión que a mí verdaderamente habló a mi corazón. A lo mejor varios de ustedes pero queda embona muy bien con lo que te estoy compartiendo. Dice, el sol ha dejado de existir. Dice, había una vez un hermoso rosal que crecía en medio de una pradera junto a una planta de cadillos, fea y sin gracia. A pesar de ser tan hermoso, el rosal no era feliz y veía con envidia al cadillo, que siempre sonreía e irradiaba una alegría especial. Un día el rosal no aguantó más y le preguntó al cadillo la razón de su permanente alegría, y él le respondió, soy feliz porque me siento profundamente amado. Amado, ¿y puedes saber quién te ama? Que yo sepa, todos los que pasan por aquí ni se detienen a mirarte, solamente ven mi belleza y mis flores y se extasían con mi perfume. En cambio a ti nadie te mira, no sé cómo nadie te ha arrancado todavía. ¿Y quién habla de la gente que pasa por aquí?, exclamó el cadillo. Yo me refiero al sol. Él nos ama a ti y a mí y eso me hace inmensamente feliz. ¿Amarnos el sol?, preguntó sorprendido el rosal. Pero si está ya muy lejos, jamás se nos ha acercado, nunca se nos ha dirigido, siempre está muy lejano, no acaricia mis flores y no se deleita con mi perfume. ¿Cómo va a amarnos? Me parece, mi amigo, que estás muy loco. ¿Sabes una cosa? Hoy decido que me voy a deshacer del sol. Armado de paciencia, consiguió 4 ramas largas y fuertes y las clavó y decidió que el sol no volviera a penetrar y sus rayos lo volvieran a iluminar. Ahora viviría feliz sin ese molesto sol encima. Pronto se dio cuenta que aunque no veía el sol, aún sentía su calor. Y él no quería sentir su calor, así que juntó más ramas y al juntarlas empezó a sentir el fresco, pero algunos rayos se filtraban. Así que decidió poner una pared de adobe para que ya no penetrara el sol. Y a pocos días el rosal se pudrió y se murió. Y afuera el sol seguía calentando e iluminando al cadillo que crecía sano y feliz. ¿Cuántas veces nosotros
decidimos, porque es una decisión, alejarnos de Dios. Así como la gente dice que, como el sol, la comparación, que está tan lejos y no se preocupa, y verdaderamente sienten que Dios no está al pendiente de lo que les pasa. Pero como este rosal, por todo lo que hacía Dios, el sol seguía insistiendo, se filtraba, hasta que dentro del libre albedrío, vamos a hablarlo de esa manera, el sol no dejó, o sea, hizo tanto su resistencia alrededor con una pared que ya no pudo penetrar. ¿Cuántas veces nosotros no podemos prosperar porque nos alejamos y nos olvidamos del Señor? Nos olvidamos en el afán diario, cuando no buscamos al Señor día a día en oración, cuando no ponemos nuestro día delante de Él, cuando hacemos nuestros planes y después se nos olvida que nuestros planes tienen que estar encaminados dentro de su presencia, dentro de su voluntad. Pero es tan grande, es tan sublime el amor de Dios, que aún así nos sigue buscando, nos sigue sustentando, nos sigue llamando. Cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, de meditar la palabra, es la gracia y la misericordia de Dios en mi vida y en tu vida. Compartíamos con los jóvenes de Laredo, Texas, que va a haber un día que va a ser un delito traer una Biblia bajo el brazo. Ahorita tú y yo podemos andar en la calle con una Biblia. Va a ser un delito, van a ser perseguidos, y ya lo estamos viendo. Los cristianos que están siendo masacrados, que están siendo quemados, y nosotros pensamos que estamos muy lejos de esa realidad. Pero la misma palabra le dice que la venida del Señor está muy cerca. Y cada día va a ser más lo que se va a perseguir la iglesia. Los cristianos vamos a tenernos que escondernos, vamos a tenernos que tener mucha cautela, porque la misma gente nos va a delatar. Y dice la palabra de Dios que en los tiempos postreros habrá apostasía de la fe. Y apostasía es dejar de creer en algo que tú y yo un día creímos. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo nunca voy a dejar de creer en Dios. Pero en el momento que tú y yo dejamos de orar, de leer la palabra, de congregarnos, de obedecer, de escudriñar, de meditar, nos vamos alejando más y más y más de Dios. Y el mundo se está encargando, ya no para el pueblo inconverso, Satanás se está encargando del pueblo cristiano, que es el que le interesa estarnos desenfocando y entreteniendo con muchas circunstancias. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Deuteronomio, una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel de lo que le iba a pasar si se olvidaba, si se alejaba de su camino. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo del 11 al 20, y con un amén. Capítulo 8, versículo del 11 al 20. Amén. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviera se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de que confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieras en pos de dioses ajenos, y les sirvieras a ellos y te inclinaras, yo te afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Pero qué tremendo donde le dice el Señor: yo lo afirmo, yo te afirmo. Cuando tú y yo no conocíamos al Señor, que nuestro padre era el diablo y que Él no puede producir cosas buenas, nada bueno tú y yo podíamos dar.
Y cada uno de nosotros tiene el recuerdo de lo que vivió anteriormente y de la casa de servidumbre, porque éramos extranjeros, éramos sirvientes, porque estábamos bajo la autoridad de la potestad de Satanás. Y de casa de servidumbre nos sacó. Y cada uno de nosotros tiene un testimonio fresco. Yo no sé si tú te acuerdes cuando el Señor te alcanzó. Yo recuerdo que el Señor a mí llegó a mi vida en octubre de 1998. Ese fue el día que el Señor llegó a mi vida. Y fue en un culto en la iglesia metodista del Divino Salvador. No se me puede olvidar ese día, porque ese día cambió mi vida. Ese día verdaderamente yo conocí una libertad que no conocía, una paz que no conocía. Yo no podía llorar. Nos compartió un hermano en una prédica que dice que la tierra tiene que ser removida, porque una tierra seca es un corazón endurecido, y una tierra seca cuando llueve no permite que el agua se filtre. Y cuando tenemos un corazón endurecido, nosotros tenemos que remover la tierra para que cuando llueva el agua penetre hasta la raíz y la semilla que fue sembrada pueda dar el fruto para lo que fue sembrada. Y tú y yo teníamos el corazón endurecido, y Dios se encargó de remover esa tierra. Dios se encargó ese día, esa fecha, ese mes y en ese lugar, remover la tierra del corazón de Elena. Yo estoy muy agradecida con el Señor. Hace un mes tuve la bendición, me invitaron a ir a compartir al Divino Salvador. Yo tenía 15 años, porque me congregué en esa iglesia un año. Después viví un retiro en Ágape y Dios me sembró en esta congregación. Y yo tenía 15 años de no asistir al Divino Salvador, y verdaderamente mi corazón estaba gozoso. Yo le compartí a mi pastor que le pedí permiso para poder asistir, y le decía a mi pastor: sabe que mi corazón está gozoso y expectante. Mucha gente ya no está, mucha gente nueva, pero realmente fue el lugar donde Dios permitió que yo le conociera. Sabemos que el templo no es una construcción, el templo somos nosotros. Pero el Espíritu de Dios trajo a mi memoria recuerdos muy hermosos. Pero sabes una cosa, lo más tremendo fue gratitud, porque recordé de dónde el Señor me sacó. Y esto lo dice Dios en la palabra al pueblo de Israel: no se te olvide de dónde te saqué, por dónde te pasé. Te afligí, pero te afligí para que crecieras, para que amaduraras. Cada uno de nosotros tiene un testimonio caminante de lo que ha sido caminar nuestro caminar en Jesucristo. Pero la misma palabra Dios dice: yo te afirmo que meramente morirás, porque separado de Dios no podemos subsistir, pueblo de Dios. ¿Alguien cree? ¿Alguien puede decir aquí: yo puedo subsistir separado de Dios? Cuando nosotros estábamos separados de Dios, teníamos una vida de fracaso en fracaso. Sembramos cosas que no debíamos haber sembrado, pero gloria a Dios, porque dentro de la nueva oportunidad que el Señor nos dio a ti y a mí, ha construido cosas nuevas y maravillosas, y nos ha dado la oportunidad de poder sembrar en aquellos que no podíamos sembrar, nuestros hijos a los que amamos. Que hemos podido restaurar aquellas personas que no podíamos restaurar, que no podíamos ver, que no podíamos amar, que ahora podemos abrazar. Entonces, qué tremendo es que cuando ya hemos conocido todas esas circunstancias y toda esa parte del amor de Dios, yo decido apartarme de Dios. Y yo sé que ninguno va a decir, que diga así de una manera consciente: yo decido hoy separarme de Dios. No es una decisión de esa manera. Nos vamos separando de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de buscar al Señor en la mañana, cuando nosotros dejamos de escudriñar su palabra, cuando nosotros dejamos de hablarle a alguien más de la obra salvadora que Dios ha hecho en mí. Dios, siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente, nos necesita como iglesia, para que aquellos que no conocen del Señor conozcan que hay una solución. Amén. Entonces aquí Dios le dice lo que va a pasar, y vamos a ver ahora en Deuteronomio 29:9, ahí más adelante. Amén. Deuteronomio 29 dice: y guardéis pues la palabra de este pacto y la pondréis por obra. ¿Para que qué?
¿Para que qué? Para que prosperéis en todo lo que hagas. Dice, guárdala la palabra de este pacto y ponla por obra. Guardar la palabra es el hacer la vida en mi vida. El que yo pueda hacer un testimonio a los de afuera de la obra salvadora que el Señor. Ahí es cuando nosotros realmente, una cosa, decía un hermano una vez que estaba escuchando del contentamiento, decía, qué difícil es tener contentamiento con las cosas que tenemos. Siempre añoramos más y más en cualquier área, porque solamente el contentamiento viene a través del Espíritu Santo. El que yo pueda, como decía Pablo, he aprendido a vivir con muy poco. O sea, y verdaderamente se necesita tener un contentamiento y una convicción del Espíritu Santo para poder estar conforme para vivir con muy poco. Porque dentro de nuestra naturaleza codiciamos lo que vemos, siempre codiciamos lo que tiene el de enfrente. Pero qué tremendo es que cuando estamos viendo las bendiciones en el de enfrente, es como cuando el pueblo pasó el Jordán. Moisés no pudo ver la tierra prometida, la vio de lejos. Solo pudo acariciarla con sus ojos de lejos. ¿Cuántas veces no pasamos el Jordán y vemos las bendiciones de lejos? Y lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando atravesó el Jordán fue ir a conquistar la tierra a través de Jericó. Era una tierra que ya estaba conquistada en la cruz, tuvieron que ir a poseerla. Las bendiciones están conquistadas en una cruz, hay que ir a poseerlas. Entonces Dios esta noche habla a mi corazón y habla al tuyo. ¿Te estás alejando de mí? Cada vez vuelvo a reiterarte que te decía, cuando Dios nos habla es cuando Dios nos está jalando. Es como nosotros las madres que dicen los hijos, ¿por qué me repites tantas veces la misma cosa? Si a la primera nos hicieran caso, no repetiríamos las cosas tantas veces, tan sencillo. Pero uno fue hija y lo mismo nos dijo nuestra madre. Y ese es un patrón, es un círculo vicioso. Y igualmente el Señor a veces nos tiene que repetir las cosas de muchas maneras para poderlas entender. Amén. Otra cosa que no podemos prosperar es por falta de decisión. Vamos a ir a Santiago 1:8. Amén. Santiago 1:8, ¿ya estamos ahí? Dice, el hombre de doble ánimo es que inconstante en sus caminos. Dice la palabra de Dios, o frío o caliente, los tibios los vomitará el Señor. Dios quiere que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y en el Señor a veces somos muy inconstantes. Empezamos algo, es como los propósitos y los planes de Año Nuevo. Hay muchos planes para leer la Biblia en un año. ¿Cuántos han iniciado ese proyecto? Muchos hemos iniciado ese proyecto. Señor, y el 1 de enero iniciamos el proyecto y buscamos muchas, y lo llevamos un día, 2 días, un mes. Es más, ahora los teléfonos te mandan una alerta. La versión de la Biblia, hey, no has cumplido el plan que propusiste, te has atrasado tantos versículos. Entonces, hay veces que empezamos, somos inconstantes en muchas. Esto estamos hablando en algo a lo mejor de la cuestión de leer la palabra, pero somos inconstantes en las cosas espirituales, en la oración. Cuando todos, yo me imagino que todos tenemos un testimonio de cómo hemos visto el poder de Dios cuando oramos. Hay una película que se va a estrenar ahora en agosto, que hubo la premier, no sé si aquí también creo que fue la premier, la de Cuarto de Guerra, no sé si ya la vieron, que habla realmente de lo que es el poder de la oración cuando tú te metes, haces un aposento alto en tu casa y haces un cuarto para guerrear, porque las luchas se ganan de rodillas. Hay veces que nosotros queremos resolverlas en nuestra percepción, en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento. Insistimos en lo humano. Y tan sencillo, esa película verdaderamente a mí me conquistó, porque despierta un deseo tan tremendo de lo que es la oración. Muestra una parte, dice que tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu jefe. Tu enemigo es Satanás, y a quien le tienes que dar la lucha es a Satanás. Es al que le tienes que declarar la guerra,
Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y principados de las legiones celestes. Y verdaderamente cuando un pueblo de Dios, cuando una madre, un padre, una familia se pone de rodillas, el reino de las tinieblas tiembla. Porque hemos visto la victoria cada uno de nosotros del poder que tiene la oración. Pero somos inconstantes. Dice orar sin cesar. Y cuando nosotros realmente empezamos a ver el poder que tiene la oración, no nos quedamos callados, lo empezamos a compartir. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros realmente compartamos del éxito que estamos teniendo, de la bendición que estamos teniendo en algo que estamos haciendo. A veces somos inconstantes para congregarnos. Hay veces que decimos, bueno, hoy ya se me hizo tarde, no voy. Al cabo pues son las mismas alabanzas, es la misma prédica, va a predicar tal persona. ¿Sabes qué? Y ¿sabes qué? Esa porción, esa petición, como decía nuestra hermana Chería al principio que dirigió, esa respuesta está por llegar. A lo mejor en lo último de la prédica, al principio de la alabanza. Tú no sabes en qué momento ese siervo o esa sierva de Dios va a lanzar la palabra que tú estás esperando, la respuesta que tú estás teniendo, que tienes días, meses, años de estar orando. Ayer que compartía nuestra hermana Laredo, Texas, compartía nuestra hermana Elcita Ramírez que nosotros veíamos a nuestro hermano Eutiquio. Todas las veces que iba a orar, él oraba por su esposa. Señor, yo declaro que mi esposa va a estar aquí. Y veíamos el carácter de su esposa muy recio. Y a lo mejor en lo humano decíamos, ay, hermano Eutiquio, está muy difícil que se convierta su esposa. Pero él no dejaba de orar y no dejaba de orar. Y ayer que vimos a la hermana predicar, verdaderamente vimos el poder de una oración constante, contestada. Y compartía nuestra hermana Elsa que ella le llevó 30 años, fíjense, 30 años para que su esposo llegara al conocimiento de la verdad. Y ahora es un siervo de Dios que discipula junto con ella, que ha compartido, que ha dado palabra. 30 años sin claudicar. Entonces dice la palabra de Dios que no debemos ser inconstantes. Lo que empecemos en lo espiritual tenemos que continuar. ¿Cuándo lo vamos a terminar? Como dice la palabra, el que persevere hasta el fin será salvo, dice la escritura. Y esa escritura Dios la da cuando Jesucristo les está diciendo a sus apóstoles las señales que vendrán antes del fin. Decimos, bueno, pues ya tengo una corona, la corona de la salvación, pues con esa me conformo. Dice la escritura que son 5 coronas. Y ahí mismo la palabra dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Porque el mismo Jesucristo sabía que vamos a tener una lucha constante en nuestro caminar y que tenemos que agarrarnos de las armas para poder decir, el que persevere hasta el fin será salvo. Porque realmente es cuando Cristo va a venir por su iglesia. No sabemos cuándo va a venir el Señor, porque ni el mismo Señor lo sabe. Pero la palabra de Dios dice que vendrá que en un abrir y cerrar de ojos si quiere encontrar a su pueblo orando. O sea, no nos confiemos. Ay, al cabo, yo ya escuché desde mis abuelos que ya es el rapto. Ya escuché de mis padres, no, falta mucho. No nos confiemos porque los tiempos están verdaderamente cerca. Estamos viendo cada día más en las noticias cosas más abominables. Dice que cuando pasemos Sodoma y Gomorra, hace mucho tiempo que lo pasamos. Ahorita con estas leyes que están proclamándose en contra de la homosexualidad, saben que hubo un decreto, no recuerdo en qué estado de Estados Unidos, que les están pidiendo a los pastores que manden sus prédicas por escrito. Y si dentro de sus prédicas hablan algo en contra de la homosexualidad, los van a considerar homofóbicos y los van a llevar, van a estar sujetos a un juicio. Fíjense nada más qué tremendo. Una magistrada de la corte que renunció después de tantos años porque dice que ella no iba a estar de acuerdo en hacerlo. Ella no iba a casar porque ella servía a un Dios vivo. Pero ahora verdaderamente, y sabemos muy bien que hay que estar orando por ese pueblo porque también son parte de lo que el Señor quiere que ninguno se pierda, porque son dentro de sus hijos también. Así como el borracho, como el adúltero, el mentiroso, el idólatra, porque a veces etiquetamos por los pecados por orden de importancia y la paga del pecado es muerte, dice el Señor, y que el pecado nos separa de la gracia de Dios.
Entonces, verdaderamente, no nos dice, mire que aquel que se considera que está firme, mire que no caiga. Otros tenemos que tener misericordia de estar orando por aquellos que no conocen del Señor. Entonces, aquí la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que estar firmes, que tenemos que estar orando. Y verdaderamente, yo he podido ser testigo, como cada uno de ustedes, en mi vida y en mi familia, de lo que es el poder de la oración. Amén. Otra cosa es la falta de motivación. ¿Saben que la motivación no la producen las cosas materiales? La motivación no la produce la palmada de un hermano que me dice, hermana, qué bien comparte, o en el discipulado que dice que hermana, qué bárbara, qué unción. Eso no es lo que provoca la motivación. La motivación la provoca una relación íntima con el Señor. Cuando a mí me es revelado lo que Él es, lo que Él significa, lo que Él hizo por mí, de que cambió mi nombre, cambió mi lamento en baile, limpió mi vestidura. Eso es lo que a mí me motiva y lo que nos debe de motivar para seguir adelante. Porque sabemos que hay obstáculos en el camino que no nos van a dejar avanzar. Y hay veces que nos dejamos guiar por lo que vemos. Pero gloria a Dios por la misericordia del Señor, porque siempre nos está poniendo cosas enfrente a través de su amor, a través de su palabra, a través de la oración, para decir, hija, no claudiques, hijo, no claudiques. Te caes y te levantas. ¿Y cuántas veces nos vamos a caer? No sabemos cuántas. Pero el problema no es caerse, el problema es que te quedes. Hay mucha gente que cae en alguna circunstancia y por vergüenza no regresa al camino del Señor, porque hay alguien que les pone un espíritu de condenación y no les permite regresar. Y la gracia de Dios es suficiente. Dice que la sangre de Cristo ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Pero tenemos que tener un arrepentimiento. Por eso el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nadie más nos puede convencer. Otra cosa es que no descubrimos nuestros talentos. No prospero. No, es que sabes que yo no tengo la capacidad. Es que no. Le hemos pedido al Señor que nos muestre. ¿Saben que un talento, una aptitud más bien, es algo que se crea día con día a través de un ejercicio diario? Pero un don es algo que viene del Señor. Hay gente que dice que, oye, tú tienes un talento natural. No estudiaste música y tienes un talento. Sabemos que esos talentos solamente vienen de parte de Dios. Y cada uno de nosotros tiene un talento oculto. ¿Cuál? Pues hay que descubrirlo. Porque Dios ha repartido sus ministerios y sus dones dentro del cuerpo de Cristo. Una sola persona no puede tener todos los dones, porque sería autosuficiente. Dios ha distribuido sus dones. El único que tenía los ministerios y los dones fue nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios ha distribuido sus dones dentro del cuerpo de Cristo porque quiere que los pongamos por obra. Quiere que los ejercitemos. El fruto es para mi edificación. El fruto es para que Elena pueda edificarse y crecer. Pero los dones y los ministerios Dios los ha dado para la edificación del pueblo. Por eso dicen que el fruto del Espíritu Santo, los dones y el ministerio los da Jesucristo y los milagros los da Dios. Es como se reparte la Trinidad. Entonces, hay veces que yo no prospero porque yo no sé en qué estoy buena. Hay veces que nos llaman a compartir o a dirigir y decimos, no, es que no estoy lista. Y no, yo imagino que todo nos ha pasado cuando vamos con nuestro pastor y le preguntamos, pastor, ¿quién va a dirigir? Pues tú. ¿O quién va a hacer esto? ¿O tú? Y siempre una enseñanza que yo tengo a mi pastor dice, es que siempre tienes que tener una palabra fresca en tu corazón. Si tú buscas al Señor todos los días, tienes una palabra que Dios te ha hablado y tienes una palabra para poder compartir. Y otra circunstancia que no podemos prosperar es que no nos gusta ser corregidos. Al ser humano nos cuesta ser corregidos, nos cuesta que nos disciplinen. Hay veces, volvemos a reiterar, en el ámbito humano, como padres e hijos, que hay veces que le repetimos las cosas a nuestros hijos hasta que yo le digo a Víctor, es que ¿para qué gritas? Es que ¿para qué me haces que grites? Y la primera orden que te di, ¿para qué me tienes que ver enojada? Para que puedas hacer caso. Y ya cuando me ven enojada, todo el mundo corre para su cuarto. Digo, ¿qué necesidad llegar a esa circunstancia? Porque no nos gusta ser corregidos de una manera u otra, en el trabajo, en el ministerio. Hay veces que
que sabemos a lo mejor alguna circunstancia de alguien y en el amor de Cristo vamos y exhortamos y vamos y motivamos, pero la gente se molesta o la gente se va. Y verdaderamente dice la palabra que Dios a quien ama corrige. Y vamos a ir ya por último, vamos a ir a Hebreos 12 del 5 al 11. Amén. Hebreos 12 del 5 al 11. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo al que él recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, de cual todos han sido partícipes, entonces ¿sabéis qué? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre del Espíritu y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de la justicia, los que en ellas han sido ejercitados. Nos conviene ser disciplinados. Cuando Dios nos disciplina, es una manifestación de que me ama. Y lo hemos dicho en lo humano: te corrijo porque te amo, se lo decimos a nuestros hijos. Porque si nosotros sabemos que uno de los nuestros está haciendo algo que le perjudica, no lo vamos a dejar. Porque si le duele a él, nos va a doler a nosotros. Y dice la palabra de Dios que el hijo que no es disciplinado no se considera hijo. ¿Se considera qué? Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y muchas veces por la que yo no puedo prosperar y no puedo avanzar es porque no atiendo a la disciplina que el Señor me ha dado. Pero sabes una cosa, mayor es el amor, la gracia y la misericordia de Dios para tu vida y la mía, que Él quiere que nosotros digamos: Señor, la buena obra que has empezado la vas a perfeccionar hasta el final de todos los tiempos, hasta que Jesucristo venga. Así que si sientes que la disciplina del Señor está muy fuerte, Dios lo ha dicho, que la buena obra que empezó la va a terminar. Él no va a tirar la toalla. Una vez escuché un pastor que dijo: Dios no invierte en fracasados. Nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Y dentro de esa imagen y semejanza del Señor, Dios va a hacer todo lo posible para que nosotros podamos terminar la obra que empezó. En uno la empezó a lo mejor hace un día, hace un año, hace 10 años. A lo mejor el Señor la va a empezar a partir de este día. Solamente el Señor sabe. Pero Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Y la buena obra que empezó la va a terminar. Dios ya no quiere que yo diga: tengo 10 años en el Evangelio y mis problemas son los mismos. A mí me compartía mi sobrino ahora que vino: oye tía, esa amistad que tú tenías, ya no veo que le hable. Dije: mira, yo la estuve frecuentando por 10 años, es el tiempo que tengo de conocerlo. Y durante los 10 años siempre me estuvo platicando sus problemas, y yo le daba testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos. Y ella no quería esa solución. Ella quería que yo le diera una pastilla y que cambiara a su marido, porque el problema era su marido. Y cada vez que nos juntábamos era la misma administración, los mismos problemas. Y yo verdaderamente dije: ella no quiere la solución que es Jesucristo. Hay veces que andamos subastando a Jesucristo para que lo acepten. A veces andamos mendigueando la obra salvadora de Jesús. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo se derramó hasta la última gota para que tú y yo tengamos tener esa vida. Dice la palabra de Dios: uno sembró, el otro regó, el Señor da el crecimiento. Yo oro para que la palabra que fue depositada en su corazón pueda dar el fruto para lo que fue creada. Pero hay veces
que uno dentro de su humanidad no quiere la solución. A lo mejor se necesita cerrar más el círculo para que la cosa sea más apremiante. Espero en el Señor que ninguno de nosotros acontezca eso, que realmente nosotros estemos firmes en la roca que es Jesucristo y que día a día lo vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que podamos decirle al Señor: Padre, he peleado la buena batalla. Porque verdaderamente es una carrera en la que tú y yo estamos caminando. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que al final del camino está Jesucristo esperándonos. Porque ese camino ya lo recorrió Jesús. Nosotros no podemos decir al Señor: no me entiendes, Jesús, porque no sabes por lo que estoy pasando. Dice la palabra que Él sufrió hasta lo sumo. Y todo por lo que tú y yo estamos pasando, Jesucristo ya lo pasó. Jesucristo lo entiende. Y por amor al Padre y obediencia al Padre, y Dios amor por nosotros, Él llegó hasta el final del camino, que fue la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién quiere ser prosperado? ¿Quién quiere ser prosperado? Dice la palabra: yo te prosperaré conforme prospere tu alma. Entonces, si Dios está diciendo que me va a prosperar, ¿qué tengo que hacer? Señor, prospérame espiritualmente. Dios me preguntaba, Ruth, de un hombre que se presentó de la hipnosis. Yo no sé si muchos coincidan o no coincidan. Yo verdaderamente, yo le compartí a Ruth que yo no estoy a favor de la hipnosis, porque el espíritu, a través de ese tipo de acciones, ¿sabes qué pasa? Tu voluntad se la entregas a la persona que te está hipnotizando. Y lo que hacen con la persona que hipnotizan es un show para que la gente se ría. Pero saben que el espíritu queda abierto. Y la voluntad, vuelvo a reiterar, se la entregan a la persona que lo está haciendo. Y nuestra voluntad solamente le pertenece al Señor. Solamente a Él. La voluntad es lo que determina lo que hago y no hago. Dentro de esa voluntad va mi libre albedrío. Yo antes me portaba mal. Dice: esta persona es muy voluntariosa. Eso no quiere decir que se sale con la suya, no entiende razón, no entiende consejo. Pero ahora que tú y yo hemos aprendido que nuestra voluntad se la hemos entregado al Señor, ahora sí, Él es el que toma control de nosotros. Por eso dice la palabra en Hebreos, que la palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra el alma, donde están los sentimientos y donde está la voluntad. Y después tiene que penetrar el espíritu, donde está el pecado. Luego los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿qué tuvo que penetrar primero? La voluntad. Entonces, si yo no cedo mi voluntad, Dios no le voy a permitir al Señor que la buena obra que empezó en mí la termine. Para cuando tú y yo volvimos a nacer, se requirió fe y obediencia. Tuve que creer en la obra salvadora de Jesús y tuve que decidir confesarlo con mi boca, como dice Romanos, y creerlo en mi corazón. Pero ¿verdad que tuvimos que ceder nuestra voluntad al Señor? Y cada vez dice: el mal que no quería hacer, ese hago. Cuando yo no quiero hacer ese mal, yo le tengo que ceder la voluntad al Señor. Y solamente le puedo ceder la voluntad al Señor a través de la llenura del Espíritu Santo. Y ahora sí, va a empezar a prosperar mi alma, va a empezar a crecer, va a empezar a prosperar, que los demás van a voltear a decir: yo quiero de lo que tú tienes. O sea, verdaderamente, si ¿quién dijo que el pueblo de Dios tenía que ser pobre? Si tenemos el Dios que es el dueño del oro y la plata. Pero verdaderamente, ¿qué estoy haciendo, Señor, para que me prospere? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Espíritu Santo en esta oración final que nos hable y nos medite en qué no estoy prosperando, en qué no estoy avanzando, ¿en qué estoy estancada? ¿Cuántas veces he ido con el pastor a compartirle mis mismas tribulaciones, mis mismos problemas? ¿Cuántos años tengo en el Señor y no he podido pasar al siguiente peldaño? ¿Cuántas veces mis hijos me han escuchado quejarme de lo mismo, renegar de lo mismo? ¿Cuántas veces han escuchado nuestros hijos que estamos diciendo: ahí vienen las bendiciones del cielo, y las tenemos detenidas por la duda? La duda es simple y sencillamente falta de fe. Y nosotros no creemos por lo que vemos. Por eso dice la Escritura que los milagros son para los incrédulos. Nosotros hemos creído por lo que ha sido revelado en mi corazón. Entonces, vamos a orar esta noche. Vamos a pedirle al Señor que muestre en mi corazón qué área de mi vida no estoy prosperando. Para que, dice la palabra de Dios, que Él produzca en mí el querer
como el hacer. Señor, yo no puedo, pero sí quiero. Y si yo quiero, tú puedes. Y es cuando le estoy diciendo al Señor, Padre, te estoy cediendo mi voluntad para que puedas hacer la obra en mí que tú has planeado. Bueno, bendito Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias te doy, Padre, porque ha sido revelado en nuestros corazones.